tú podrías decir que ahora puedes disfrutar más del juego por el juego mismo, pero quizá también que extrañes lo que gozabas o sufrías en su momento yéndole a un equipo. Sí. Que ahora ya no lo gozas y no sufres un partido de fútbol ni lo gozas en esa dimensión cuando un equipo gana, como a lo mejor lo hacías en aquella época con el América en el 70. Ah, no, si yo era de psiquiatra, ¿eh? Mira que mi mamá pocas veces nos acompañaba al fútbol y algún día le convenció a mi papá una Semana Santa. Jugaban América-León y le dio una repasada de León al América, pero nada más iba ganando 1-0. En el último minuto el Pata Bendito metió el gol del empate. Pues yo me puse a traer una hora que mi mamá le dijo a mi papá, oye, mañana lo llevas al médico. Tenemos un problema aquí en la casa. No, me dijo, ¿qué le pasa? Si no te preocupes, siempre se pone así, lo cual no fue mucho consuelo. Entonces, sí, por supuesto que esa sensación sí la extraño. Y no la dejé de sentir voluntariamente. Fueron muchos factores los que hicieron ver las cosas de otra manera. Sí creo que es muy importante eso. Sin embargo... Bueno, pero no necesariamente va con la madurez, con la evolución como conocedor del juego. En tu caso se da porque te metes a esto y te conviertes, como lo mencionabas, en militante del fútbol. Más que partidario, ¿no? Tú dirías que si no te hubieras dedicado a esto, quizá seguirías gozando y sufriendo en esa medida con el triunfo o la derrota de un equipo. Tengo una duda, fíjate. Tengo una duda porque en aquella época yo sentía que había mucho más figuras en cada equipo. Yo me divertía mucho con cualquier equipo de fútbol, porque venía el León y veías a Salomón y a Davino y a Repete y al Chepe Chávez después y a Manolo Guillén, y veías a la UDG, veías a Yair y a Nené y a Eusebio y a Roberto da Silva, y yo te diría que era muy difícil olvidar la alineación de un equipo Chávez de fútbol. También en la UDG. Sí, también. Luego se pasaron también. Que agarraste a los puros brasileños, también había mexicanos ahí. Estaba Nacho Calderón también, ¿no? El primer contratado por $1 millón de pesos. No, porque se da ese sentido de identidad que tú mencionabas, se da en su máxima dimensión. O sea, hay jugadores que ya identificas con ese equipo. O sea, no entenderías a Cristóbal Ortega en otro equipo que no fuera el América, o a Reynoso, o a Tomás Boy en los Tigres. Yo no lo hubiera ¿verdad? perdonado, seguramente. O a Miguel Marín en el Cruz Azul, así era. Claro. Y Nacho Calderón, aunque como tú dices, después termina jugando en otros lados, pues es de las Chivas. O sea, identificas a ese jugador con un equipo que es el Guadalajara. Exactamente. Entonces había ese factor de identidad. Que bueno, de repente si alguien se iba de tu equipo, pues lo podías considerar traidor un par de semanas, pero le seguías yendo a tu mismo equipo, ¿no? Pero a lo que yo me refiero, Roberto, es que yo me divertía más antes con el fútbol. Y mi duda es si me divertía más porque era más divertido o porque era mi afición y no mi trabajo. Sí. Alineaciones, te digo, te puedo recitar de 40 equipos de diferentes épocas del fútbol mexicano la alineación completa y muchos detalles. Hoy de repente me cuesta trabajo retener una alineación de una campaña a la otra por tanto cambio que hay de jugadores. Pero hay otro ¿no? factor, podías divertirte más porque conocías menos el juego. No tenías tanta capacidad para analizar si se jugaba bien o no. Te divertías a partir de las emociones que el juego te producía, que no tenían que ver necesariamente con la calidad de lo que se jugaba, ¿no? No lo sé, porque mira, si yo veía volar al Monito Rodríguez por el extremo derecho y meter un gran servicio, eso es lo que me hacía interesarme en preguntar quién es ese señor, cómo se llama, y luego conseguir alguna foto, algún reportaje para saber de él. No, yo me trasladaba más de lo que veía en el campo y me llamaba la atención a interiorizarme en lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero yo creo que tiene sentido y por eso la sencillez del fútbol, ¿no? De repente para catar un vino sí requieres de desarrollar un paladar o para una esencia necesitas desarrollar el olfato. Yo creo que para el fútbol no, habrá cosas sí más técnicas, más precisas, de mayor sabiduría, pero una buena jugada yo creo que le llena a todo mundo, ¿no? Sí. Una buena escapada sobre línea final, un buen remate como los de Enrique Borja, un tipo de juego como el de Carlos Reynoso, una tajada de Miguel Marín, por sí mismas tenían mucho valor. Hoy tú ayúdame a decidirlo, ¿será que no existen o que me cuesta más trabajo descubrirlas? Sí, pero también creo que, o sea, no estudias el fútbol, estoy de acuerdo contigo, no vas a estudiar para aprender, pero sí en la medida en que más lo ves, más vas a distinguir qué tanto valor tiene esa jugada que tú mencionas, ya nada más por cómo lo percibes, por cómo lo sientes. En la medida en que más fútbol ves, vas a ser más capaz de entender que esta jugada implica un mayor grado de dificultad, por ejemplo. No lo estudié, pues lo estoy viendo. Sé que esto que acaba de hacer determinado jugador es más difícil que esto otro, entonces ya lo aprecio en esa
en esa misma medida, ¿no? Sí. En cuanto a que se jugara mejor o peor, ahí podríamos hacer muchos programas, ¿no? Pero yo sí creo que sí se ha perdido a lo mejor la brillantez individual porque el juego es cada vez más colectivo y es más físico y hay menos espacio y hay menos tiempo. Y no pasan menos Pero cosas. eso de decir que se jugaba mejor ya es diferente, ¿no? Que yo sé que la mayoría sostiene eso y sobre todo el que jugó hace 30 años te va a decir que se jugaba mejor antes, ¿no? Había más campo para que se lucieran las individualidades, pero el juego colectivo, o sea, un equipo de hace 30 años no podría enfrentar a muchos de ahora simplemente por la eficiencia colectiva que se va desarrollando. Ahora, sí tendríamos que analizar por qué Pelé, Cruyff, Maradona, y ahí le tenemos que parar, ¿verdad? Porque después hablamos de Zidane, que por supuesto no alcanzó la estatura de Maradona, pero yo creo que tiene mucho que ver con la evolución colectiva del juego, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Se ha hecho más físico el juego. Sí, también. No, yo creo que en la época en que tú jugabas, que bueno, tampoco estoy diciendo que sean muchos años, ¿no? No, 30 son razonables nada más. 20, 25, sí. Pero en esa época seguro que era difícil también destacar. Sí, seguro que había un nivel que para llegar a ser profesional necesitaba ser muy buen no estaban los futbolista. mejores, ¿no? Y las grandes figuras de ese entonces lo serían ahora, por supuesto. Claro. Lo serían ahora esos grandes futbolistas, ¿no? Hoy veo jugadores muy completos técnicamente, pero que hacen cosas muy parecidas, ¿sí? Veo a Insúa en el América, que ese jugador hace diferencia. Bueno, antes yo veía en cada equipo por lo menos uno que hacía diferencia. O un buen extremo, o un muy buen medio creativo, o un muy buen central. Ver a Rafael Álvarez tirar penales, por ejemplo, pues era una delicia, ¿no? Entonces, no es que reniegue yo de esos tiempos, ni mucho menos, ¿no? Y te digo, tengo mi duda, pero de que yo me divertía más antes, no sé si era mejor o peor, que yo me divertía más, seguro. Que había más figuras individuales, como lo acabas de decir, por supuesto que sí. Y que además esas figuras solían ser retenidas más tiempo por sus clubes, considerando que el factor económico era menos importante que ahora, se manejaban menos montos, también era un hecho. Entonces, toda esa identificación, esa identidad del Cocodrilo Valdés, sí, algún día se fue a la América, pero yo lo veo con el León. O Moy Camacho, pues sí, Zacatepec, aunque luego jugó en Puebla. Había gente de mucho tiempo. Tú te divertías más a los 15 años viendo el juego que ahora a los 40 o 40 y tantos, no sé. Sí. Pero seguramente eso le va a pasar al muchacho de ahora de 15 años que se divierte mucho y cuando cumpla 40 dice, yo me divertía más cuando tenía 15. Y muchas veces porque lo que añoras es estar como estabas, ¿verdad? No tanto el juego. Si pudieras... Te entiendo. Porque por otro lado, es indudable que cada vez más gente se acerca al juego. Esto que me dices, si antes era más divertido, ahora no se entendería si ahora viéramos que la gente se alejó de los estadios. Y no, lo que vemos es a la gente más metida en el juego, estadios llenos en México y en todo el mundo. El promedio de asistencia se incrementa, claro, también la mercadotecnia ayuda mucho la también, población va creciendo, obviamente. Claro. Y la mercadotecnia y todo este negocio, espectáculo que se ha fabricado, generado, que solo ha surgido a partir del fútbol. Sin embargo, fíjate, Roberto, yo recuerdo en aquellas épocas el América de Roca tiene el récord de asistencia en la historia del Club América. Si hablamos de mediados de los 70s. Yo recuerdo un partido América Laguna, cuando Santiago Roca ya se fue a Laguna, con 60,000 espectadores un jueves por la noche en el Estadio Azteca. Y dices, no puede ser. Y era una entrada normal. Ahora creo que hay lugares donde la afición es muy, muy constante. Monterrey, Tigres, hay plazas tradicionalmente muy fieles, ¿no? Pero hay otras que no. El Estadio Azteca, si América va mal, la gente deja de ir. Antes no sucedía eso. Hoy también creo que la gente es más exigente por un lado y tiene más ofertas por el otro. Hay mucha oferta de diversión también en nuestro país y particularmente en las grandes ciudades. Entonces el fútbol creo que cada día tiene que batallar contra más cosas, incluyendo los intereses de los jóvenes. O sea, en mi época los jóvenes pues básicamente nos interesamos por el fútbol. O sea, ir a una discoteca con los cuates de la secundaria o de la prepa pues no existía. No había tal. Hoy sí existe eso. No hay muchas alternativas al día de hoy. Y yo no sé si el fútbol, a fin de cuentas, esté preparado para enfrentar esa competencia que creo que sí le está comiendo partidarios poco a poco, salvo en los grandes partidos, en donde sí vemos llenos muy frecuentemente, ¿no? Francisco, de la selección mexicana, Hugo Sánchez, ¿qué piensas? ¿Cómo ves este proceso? Lo veo con el riesgo de tener a alguien tan convencido de sí mismo como Hugo Sánchez al frente de la selección mexicana.
Hugo es un hombre que triunfó en toda la plana como futbolista, que tuvo un muy buen inicio como técnico con Pumas de la universidad, pero que sin embargo se está enfrentando a una situación distinta al enfrentar el cargo de selección nacional. No únicamente lo asumes, lo enfrentas. ¿Por qué? Porque el entorno es mucho más violento, porque los juicios son mucho más severos, porque el manejo del plantel es diferente. Aquí Hugo Sánchez tiene que manejar únicamente estrellas del fútbol mexicano, ¿no? Lo mejor del fútbol mexicano dentro y fuera del país lo tiene a su disposición, entre comillas, porque vimos que de repente por algún manejo que no fue el adecuado, pues vimos que no fue de tal manera, ¿no? Que no se jugó Copa América y Copa de Oro con lo mejor que tenía el fútbol mexicano, sino casi con lo que quiso ir a competir a esos torneos con la aquiescencia, con el permiso del propio Hugo, ¿no? Entonces, la veo muy interesante, la veo muy retadora para Hugo Sánchez, la veo como que es la época que le correspondía a él por derecho de antigüedad en estar con la mano levantada, por el tamaño de figura internacional que es, por muchos temas le tocaba a él. Y deseo que termine esos 4 años porque quiere decir que lo habrá hecho muy bien, pero le veo algunos riesgos que él seguramente ya midió, ya los vio, ya los enfrentó y creo que no en todos los casos supo resolver acertadamente. Entonces, creo que sí se va evolucionando. Creo que en Copa América por lo menos vimos ya algo muy distinto a la Copa de Oro. Creo que el empecinamiento de Hugo también ofrece cosas positivas, como el insistir de esa manera para que Nery Castillo viniera a jugar con la selección nacional. Pues eso es un hallazgo muy anunciado desde hace mucho tiempo, pero por el que nadie había hecho lo que Hugo sí se hizo personalmente, hablar con el jugador y convencerlo, ¿no? Sí. Entonces creo que dentro del balance y con una muestra muy breve, aunque son ya 2 torneos internacionales que ha jugado, yo necesito más tiempo para tener un juicio más certero sobre Hugo Sánchez, ¿no? Tú sabes que la presión real, verdadera, la mayor de todas, es la eliminatoria y la Copa del Mundo. Ojalá que Hugo, a diferencia de quienes han pasado por ese puesto, tal vez al Nacho Treyes o Raúl Cárdenas, no lo sé, se han ido descomponiendo, ¿no? Conforme avanza el tiempo y se acerca el momento crucial. Y algunos han enloquecido temporalmente, ¿no? O sea, han salido de sí, son personajes distintos a como los conociste siempre. Y ese es el temor que tengo yo con Hugo, ¿no? En gran parte por eso, ¿verdad? Porque no saben asimilar ni entender la crítica, ¿verdad? Quizá por culpa de los propios medios o de algunos periodistas, de repente entendieron que el periodista está para apoyarlos, para echarles porras. No toques el ambiente de los jugadores, cuídamelos mucho. Ahorita lo importante es que todos nos empeñemos en que la selección mexicana haga el mejor papel posible, cuando ahí el periodista no tendría nada que ver. Y en ese sentido, ¿cómo percibes tú la injerencia de los medios, particularmente de la televisión en el fútbol? De repente me parece excesiva. Y te digo en qué sentido. No es únicamente la televisión, es la publicidad en general. Uno de los objetivos de la selección mexicana es la de, en los próximos 4 años, que ya empezaron a correr, llegar creo que a $180 millones de ingreso por concepto de selección nacional. Es un bien de consumo. Sí lo es, indudablemente que lo es. Sin embargo, y no está mal que lo sea, siempre y cuando se ofrezca la calidad suficiente para que la gente quiera seguir viendo a su selección nacional. Es decir, que no se sature. Creo que la selección juega demasiados partidos al año. Eso implica que de repente consigas rivales de menor monta a los que te puedan hacer un bien deportivo. Y entendiendo la parte financiera, entendiendo la parte económica, que de eso depende el bienestar, por lo menos monetario de nuestro fútbol o de parte de él, sí creo que tendría que haber más equilibrio. Creo que tendría que ponderarse un poco más la parte del desgaste del jugador, del desgaste del aficionado, del desgaste de todo mundo cuando se expone tanto, se exhibe tanto, en el buen sentido de la palabra, a la selección nacional. Dentro de eso, por supuesto, también la televisión pues, es un elemento fundamental, es prioritario no únicamente para la selección mexicana, sino para cualquier equipo de fútbol. Ya la mayor parte del presupuesto del fútbol profesional en todo el mundo viene de la televisión. Sin embargo, también me parece que ahí sería sano conservar cierta distancia. Yo te diría, por ejemplo, que entendiendo las facilidades de cobertura, no es lo ideal que un equipo mexicano conviva en su concentración de una Copa América y de una Copa de Oro con las 2 televisoras y además con las familias de los jugadores. Porque entonces siento que fácilmente se puede perder el enfoque de por qué están ahí, de para qué viajaron a Venezuela o para qué estuvieron en Estados Unidos. Entiendo la parte de la concentración larga, el que uno quiere acercar a la familia, él es el primero que lo hace. Sin embargo, pues yo te diría, a mí me encantaría que mis hijos estuvieran aquí junto con nosotros participando en esta entrevista, pero no deben estar acá. Este es mi trabajo. Y en el caso del futbolista creo que hay que darle toda
toda la seriedad al trabajo del futbolista y no mezclarlo con medios, con familias, con spots, con esto, con lo otro, más que en tiempos razonables y acordados. Ahí es donde hablo de lo excesivo de repente, que me parece el trato, ¿no? De la mercadotecnia con la selección. Que puede haber un beneficio recíproco, se beneficia el fútbol, se beneficia la televisión, mientras no aparezca esa voracidad, ¿verdad? Que una y otra vez pone los intereses económicos, comerciales por encima de los deportivos, ¿no? Muchas veces sin entender también que a largo plazo, si tú respetas fundamentalmente lo deportivo, o sea, ¿contra quién le conviene jugar a la selección para elevar su nivel futbolístico? Claro. No para que entren más dólares. En la medida que respetes eso, también a la larga vas a cuidar más este bondadoso producto de consumo llamado selección mexicana. Claro. Al final, Roberto, es cuidarla. Es cuidar a la selección nacional, justamente porque es muy importante, justamente porque produce mucho dinero, justamente porque produce mucha emoción a la gente en México. Yo te diría que en pocos países siento que haya tal fervor por una selección nacional. O sea, yo veo el fútbol europeo en donde la gente particularmente apoya así a sus clubes, no a su selección. Las selecciones en Europa pues te jugarán un promedio, si nos va muy bien, de 12 partidos por año. En México, bueno, hay años que se llega casi a 30 partidos internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque hay también, en este caso, un mercado que está dispuesto a quererla y a consumirla en el buen sentido de la palabra. Pero yo creo que no es que esté mal lo que hacen, simplemente creo que está desequilibrado. Creo que tiene que haber mucha mayor injerencia de la opinión deportiva para después combinarla con la económica y hacer un mejor producto comercial y deportivo.